Vamos con alegría y gozo a acercarnos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Ustedes recuerdan que hasta la semana pasada el apóstol Pablo estuvo corrigiendo, más bien instruyendo a la iglesia de los Corintios en cuanto al uso de los dones espirituales, ¿verdad? Hablando de la diversidad de dones y talentos que estaban en ellos, pero que sí, ciertamente ellos no sabían utilizarlos de una manera apropiada. Y entre ellos el desastre que tenían, el relajo que tenían con el asunto del don de lengua, a lo cual le dedica un capítulo completo en el capítulo 14 de 1 Corintios. Pero fíjense que luego que dice versículo 40 de 1 Corintios 14, dice, pero hágase todo decentemente y con orden, le dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Vamos a quedarnos hasta ahí. La semana que viene vamos a continuar con el resto del capítulo. ¿Tienen sus Biblias? Es un capítulo sumamente importante, sumamente interesante, el capítulo 15, en el cual el tema de la resurrección de los muertos es el centro de toda la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol está a punto de concluir su carta. Recuérdense que ya en el capítulo 16 termina con esta epístola que les manda a los Corintios.
Y Pablo había amonestado a la iglesia de Corintio por una cantidad de faltas, pecados y errores que estaban cometiendo ellos, actitudes inclusive incorrectas que tenían. Y estas cosas habían hecho que los corintios no hubiesen podido llenar las expectativas que Dios tenía para su iglesia. Y es lo que le dice cuando comienza la carta. O sea, que él deseaba que ellos pudieran llenar la expectativa que tenía el Señor de encontrar a su iglesia fiel y firme en el momento de su regreso o de su venida. Pero de todos los desatinos que cometieron los hermanos de la iglesia del Corintio, el peor de todos era este, que consistía en un atentado contra la fe que ellos habían profesado. Y lo que sucedía simplemente era que ellos habían comenzado a, más que dudar, a desvirtuar la sana doctrina y la veracidad de las Escrituras, habían llegado a cuestionarla. La duda la había sembrado Satanás en el corazón de ellos. Y en 3 oportunidades nosotros vemos que en el capítulo 15 el apóstol Pablo le enfatiza a ellos que la fe que ellos habían profesado era una fe que era completamente vana e inútil, que ellos habían creído en vano por las evidencias que estaban dando al plantear cuestionamientos sobre cosas que claramente estaban establecidas en las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque todo el mundo dice creer, inclusive dentro de las iglesias. Si estamos aquí esta mañana es porque creemos, y creemos a Dios, y creemos en la palabra de Dios, creemos. Pero realmente, ¿cuál es el fruto de esa fe? ¿Cuál es el producto de esa fe? ¿Cuál es la consecuencia de esa fe? Porque en el caso de los hermanos de Corintio, el mismo apóstol Pablo le dice aquí, le dice a él, un poquito más adelante, le dice, algunos de ustedes no conocen a Dios. Y estaban en la iglesia y no conocían a Dios, porque su fe había sido completamente inútil. Habían creído en vano. Y lo primero que vemos nosotros es que se cree en vano cuando no se persevera en el evangelio que se ha recibido. Una persona cree en vano cuando no se retiene la palabra que le ha sido predicada, que es lo que plantea aquí en los 2 primeros versículos, cuando dice, además os declaro, hermanos, sigan sus Biblias, por favor, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, este evangelio que ellos habían recibido, que se les había sido predicado, en el cual ellos debían vivir y perseverar, dice, por el cual asimismo, si retenéis, hay una condicionante aquí, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Versículo 2, sois salvos. Y si no, de nada sirvió, creísteis en vano. La verdadera fe se manifiesta en el hecho de que el corazón y los oídos y la mente y el ser que recibe la influencia benéfica de la palabra de Dios retiene esa verdad, se apropia de esa verdad, y esa verdad precisamente es la que le hace libre del pecado y le da la salvación. El Señor salva a los creyentes por medio de la predicación, y por eso manda a predicar el evangelio a toda criatura, para que el que creyere sea salvo, porque el que no creyere definitivamente va a ser condenado. Lo primero que nosotros tenemos que aprender y recibir es el evangelio per se. Fíjense qué interesante en el versículo 3, como dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo, yo estoy traspasando a ustedes la información, la enseñanza que el mismo Dios me ha dado a mí. ¿Y en qué consiste esto? En que Cristo murió por nuestros pecados. La primera cosa es esa. Si no somos capaces de recibir y aprender y apropiarnos de la realidad de que tenemos un Salvador en el Señor Jesucristo y que es el único Salvador que tiene el hombre, pues sencillamente no tenemos ninguna posibilidad de poder ejercer fe ni en su persona ni en su obra salvífica. Pero no solamente en eso, dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y saben qué implica esto? El hecho de que yo soy pecador, de que mi pecado me condena a la muerte y a la condenación eterna, y que por eso yo necesité de un redentor que pagare por mí para yo ser justificado de mi pecado. Cristo murió en mi lugar para que yo no tenga que morir para siempre y no tenga que estar por una eternidad en el infierno separado de Él, en el castigo eterno. La primera cosa que dice Pablo que yo recibí, que les enseñé a ustedes, es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo ya hizo la obra. Ya Él se ofreció, ya Él llegó a la cruz, ya le entregó su espíritu al Padre muriendo como un pecador. Y aquel que no conoció el pecado porque nunca lo experimentó en su vida, dice, por nosotros fue hecho pecado. Tomó el pecado y simplemente se le puso sobre Él para que nosotros pudiésemos ser redimidos de la falta pagando Él en nuestro lugar por nuestra culpa. Y lo primero que debemos tener claro y que debemos recibir y aprender es el hecho de que Cristo murió
por nuestro pecado. Y que eso sucedió conforme, precisamente dice el versículo 4, a las Escrituras. En otras palabras, ¿por qué lo sabemos? Porque las Escrituras nos los enseñan. ¿Por qué lo creemos? Porque las Escrituras nos los enseñan. Porque este es el legado de Dios a la humanidad. Su palabra bendita. Dice el Señor que el que oye su palabra y crea al que le envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Tú no crees en la palabra de Dios? No hay posibilidades para ti. No hay posibilidades. Pero no se queda ahí, hablando del Evangelio. Estamos en el versículo 3 y en el versículo 4. Primeramente os he enseñado a sí mismo lo que a sí mismo recibí. Versículo 3, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Me están siguiendo? Y dice luego que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. En otras palabras, por las Escrituras nosotros sabemos que Cristo se levantó de los muertos. Y esto es tan importante, es fundamental. Es fundamental porque es el mismo que tiene la capacidad de darnos vida a nosotros. El que tomó vida a sí mismo, que dijo yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Que prometió desde los profetas en el Antiguo Testamento que la muerte no se podría enseñorear absolutamente de él, que su cuerpo no vería corrupción, que siendo Dios se levantó de entre los muertos proclamando victoria sobre la muerte y sobre el infierno, sobre la tumba. Este es nuestro Salvador. Fíjense cómo el apóstol dice acá que no solamente el hecho de que Él se levantó entre los muertos, sino que también apareció resucitado ante muchos testigos. Y en los versículos que van del 5 al 8, dice, fíjense el contexto histórico en que lo está diciendo. Dice, y muchos de los que son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, decía el apóstol Pablo, ¿viven aún? Están vivos todavía. Dice, otros ya han partido, otros ya duermen. Estoy hablando del versículo 5, versículo 6, ¿verdad? Dice el versículo 6, por ejemplo, apareció a más de 500 hermanos a la vez cuando estaban congregados. Cristo resucitado, Él dio testimonio de su resurrección, Él se hizo presente y se manifestó resucitado a los apóstoles, a más de 500 hermanos, a sus hermanos carnales también, en fin. Es un testimonio histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender es el Evangelio. Y el Evangelio consiste precisamente en que tenemos un Salvador que venció la muerte, que venció a la condenación, que venció el Hades, que venció todo. Y este es nuestro Señor Jesucristo. No tenemos un Dios muerto, sino que tenemos un Dios que vive. Pero no solamente eso, sino que todo esto, a través de la gracia de Dios, se manifiesta como una única garantía de la eficacia. Fíjense cómo dice el apóstol los versículos que van del 9 al 11. En primer lugar, él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero ¿qué dice el versículo 10? Pero, independientemente de que yo no tengo ningún mérito, dice Pablo, dice, pero ¿qué? Versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y entonces comienza a hacer referencia a la labor que ha hecho en el Evangelio y dice más adelante, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque ha sido eficaz, porque así predicamos y así habéis creído. La gracia de Dios es la única garantía de eficacia. Ciertamente, lo primero que nosotros tenemos que recibir y aprender es el Evangelio. Pero para que el Evangelio sea eficaz en nuestras vidas, para que nosotros retengamos, aceptemos y respondamos a ese llamado a arrepentimiento del Señor, a confiar en el Señor para vida eterna, es necesario que la gracia de Dios se manifiesta. Y no solamente para eso, sino también para la propia predicación del Evangelio. Por eso el apóstol dice acá, yo he trabajado tanto como el resto de los apóstoles, o más que ellos todavía. En el trabajo del Señor, en la predicación del Evangelio, en los resultados que haya, todo depende no de la habilidad del predicador, sino de la gracia de Dios. Y por eso dice, así predicamos y así habéis creído. En el creer el Evangelio, en retener la palabra. Ellos habían escuchado el Evangelio, los corintios, ¿verdad? Habían aceptado, ¿verdad?, que Cristo era Dios y que era el Salvador. Pero, evidentemente, no habían retenido absolutamente la gracia de Dios. No habían retenido el mensaje predicado. No habían de ninguna manera creído para salvación. Habían creído, pero habían creído en vano. Esto es completamente comprensible a la luz de lo que sucede hoy día en muchas congregaciones.
que se llena de incrédulos. Pero no les diga tú que son incrédulos, porque ellos dicen yo soy creyente. La pregunta que podemos hacernos esta mañana es, ¿mi fe en nuestro Señor Jesucristo se traduce a la seguridad de mi salvación? Se cree en vano, en primer lugar, cuando no se retiene el mensaje de la palabra de Dios, de las Escrituras. Cuando sencillamente una persona no persevera en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero se cree en vano también cuando se plantea cuestionamiento a la veracidad de las Sagradas Escrituras. Ustedes han oído muchas veces a los incrédulos que dicen, eso es un libro que lo escribieron hombres. ¿Cierto? Hombres lo escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, a través de siglos, con una cantidad tremenda de autores variados, de ascendencia, procedencia distinta, en situaciones completamente dispares, sin embargo con una coherencia doctrinal absoluta y total y un mismo mensaje, el mensaje de la redención del hombre. Eso es lo que es la Biblia. La Biblia es el mensaje de la redención del hombre, pero también nos muestra al verdadero Dios y también nos hace ver a nosotros mismos como Dios nos ve. Hermanos, cuando se tiene dudas sobre la veracidad de las Escrituras, pues realmente no hay ningún tipo de posibilidad de que nosotros podamos creer y que no sea una falsa creencia, una vana creencia. ¿Por qué? Porque parte de la duda, del cuestionamiento. Ellos estaban inclusive tergiversando el mensaje del Evangelio, las verdades fundamentales de la fe. Fíjense cómo dice, además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Pero Pablo le insiste una vez y otra vez el hecho de que ese mensaje que ellos habían recibido era un mensaje que había sido dado a ellos conforme a las Escrituras y que todo venía conforme a lo que la palabra de Dios decía y que todo lo que Cristo había consumado en la cruz del Calvario había sido proféticamente anunciado por el Señor. Los corintios se habían atrevido inclusive a predicar o introducir dentro del cristianismo una serie de doctrinas que contradecían a las Escrituras. Pero la peor de todas ellas es que comenzaron a cuestionar lo que la Biblia dice muy claramente en cuanto a la resurrección de los muertos. Y ese es el tema de este capítulo 15. Versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué herejía tan grande? Ustedes recuerdan la reacción cuando Pablo estaba dando su testimonio, que estaba apresado, ¿no? Y dicen que sus oyentes estaban oyendo, deleitándose con el testimonio de Pablo, hasta que comenzó a hablar de la resurrección de los muertos. Y dijeron, bueno, hablamos después, vamos a dejar eso para después. ¿Verdad? Estoy lógicamente parafraseando. La punta de lanza de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo era el mensaje de la resurrección. En Cristo no hay muerte, en Cristo hay vida eterna. ¿Por qué? Porque los cuerpos van a levantarse un día para unirse con un espíritu redimido, con un alma ya redimida para vivir eternamente con el Señor. La semana que viene nosotros vamos a ver con detalle cómo se sucede eso. En el capítulo 15 lo explica de una manera muy clara. Pero ahora el problema básico, ¿verdad? Y lo que motiva al apóstol Pablo a tocar este tema es que eran unos falsos creyentes. O sea, su fe no les había salvado. ¿Y por qué no les había salvado? Porque habían comenzado con una premisa completamente errada. ¿Cuál era? El poner en cuestionamiento, atreverse a cuestionar lo que la Biblia dice. Y el que se cuestiona, el que se plantea cuestionamiento en cuanto a la veracidad de las Escrituras está perdido. Porque si hay algo que te presente una duda, sencillamente tú lo que tienes es que indagar dentro de la propia Biblia, porque la respuesta sin lugar a duda está ahí. Pero tratar de descalificar el mensaje de la palabra de Dios es una premisa completamente errada para poder realmente convertirse en un creyente. Si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dice algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? No solamente eso, ellos estaban concediéndose una licencia de teorizar, o sea, de comenzar a dar sus puntos de vista y sus opiniones. La Biblia dice esto, bueno, pero a mí me parece, yo opino, yo no creo, yo sí creo, Fíjense cómo le dice en el versículo 33, mucho más abajo, ya por donde terminamos la lectura, le dice, no erréis. Qué interesante está esto, ¿eh? No erréis. Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres, las buenas prácticas. O sea, déjense de estar hablando disparate, lo hubiera dicho yo. El apóstol Pablo le dice, no se equivoquen. Esa conversación acerca de si hay o no hay resurrección es algo que sencillamente lo que va es sencillamente a corromper las prácticas religiosas de ustedes. Ellos estaban evidenciando que su fe era una fe vana consecuentemente por el hecho de que sencillamente no conocían a Dios. Versículo 33, vamos de nuevo ahí. ¿Qué dice? Versículo, no erréis, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, o sea, estén atentos y no pequéis, porque algunos, se lo está diciendo a los hermanos de Corintios, ¿algunos qué dice? Ustedes están en la iglesia, se congregan, vienen todos los domingos, hermanos corintios, ¿verdad? Pero algunos de ustedes no conocen a Dios. Se evidencia en las dudas que tienen en cuanto a la palabra de Dios. Una cosa es ignorar o dudar para buscar instrucción o sabiduría divina, lo cual realmente podemos encontrar en la palabra de Dios. Y otra cosa es negar o cuestionar la veracidad de las Escrituras, la infalibilidad de la Biblia. Es infalible, ciertamente. Cuando yo algo no entiendo, yo sé que el problema es mío por no entenderlo. Y luego resulta que orando y leyendo, pues llego a entenderlo y digo, gracias Señor por habérmelo hecho entender, haber iluminado mi mente a fin de que yo pueda entender lo que tu palabra dice. Pero gracias al Señor tenemos una palabra infalible e inerrante que vive y permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y el mismo Señor se ha ocupado a través de los siglos, no obstante las persecuciones que ha tenido este libro, de guardarlo, protegerlo, conservarlo. Paradójicamente, a veces utilizando los mismos medios que durante mucho tiempo trataron de ocultarlo a los ojos del pueblo. En fin, el hecho es que Pablo va a dedicar los próximos 24 versículos a desarrollar la doctrina de la resurrección de los muertos. No podemos perdernos la semana que viene. Pero ellos se habían desviado completamente. Los hermanos de Corintios se habían desviado, inclusive habían llegado a tener una serie de rituales extrabíblicos. Pablo de ninguna manera lo está aprobando, pero le está planteando a ellos un cuestionamiento. O sea, está diciendo, ¿ustedes no se dan cuenta que ustedes están hasta bautizándose por gente que ha muerto? Eso lo hacen los mormones, se bautizan por los muertos. Entonces, ustedes no creen en la resurrección, ¿verdad? Y entonces se bautiza por el que ya está muerto. ¿Para qué se bautizan por él? No que está muerto, ya se acabó, que no va para ningún lado. Versículo 34, versículo 29. De otro modo, versículo 29, podemos leerlo desde el anterior, del versículo 28, no, del 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Interesante. Estaban haciendo cosas no bíblicas, al mismo que contradecían absolutamente lo que ellos negaban de las Escrituras. Algo completamente contradictorio. Así normalmente sucede con aquel que realmente no es un creyente verdadero, sino que ha creído en vano. Sabe un poquito y cree que el saber un poquito le califica como un creyente. Se cree en vano ciertamente cuando no se cree en la resurrección. Los versículos que van del 13 al 19 hablan sobre esto claramente. Fíjense, vamos a leerlo de nuevo. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esa es la primera cosa que dice. Es vana tu fe si tú no eres capaz de creer que los muertos resucitan, porque si no se resucitan los muertos, entonces tú estás diciendo que Cristo, que murió, no resucitó tampoco. Y si tú no crees que Jesucristo resucitó, entiéndase, que hay resurrección de los muertos y que Él fue uno de ellos, el primero de ellos que resucitó, entonces consecuentemente la predicación del Evangelio no tendría ningún sentido. Lo dice el versículo 14. Vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y también, no solamente eso, sino que cuando se predica que Cristo resucitó de los muertos y que Él es el Salvador y que Él da vida mucho más allá de la muerte, entonces estaríamos simplemente dando un falso testimonio. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Y no solamente eso, sino que dice mucho más, versículo 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Y qué implicación tiene esto? Que estamos creyendo en un Dios muerto.
¿Qué es Salvador? Aquel que no es capaz de poseer lo que ofrece. Vida, la eternidad. Creeríamos en un Dios muerto. Y no solamente eso, sino que el versículo 17 dice, porque no tendrían, aún estáis, dice, si Cristo no resucitó, dice, aún estáis, ¿qué? Muertos en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, no hemos sido perdonados. Por eso es que el centro de nuestra fe consiste en que tenemos un Salvador que se ofreció a sí mismo en la cruz, que fue sepultado, pero que resucitó. Y que extiende sus brazos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga también vida y vida eterna. Es yo diría que una doctrina fundamental del Evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los santos, la resurrección de los muertos, es fundamental. Fíjense como dice el versículo 16, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, los creyentes en Cristo entonces están muertos, están condenados, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que también en el versículo 19 dice, y además los creyentes seríamos, ¿qué dice ahí? Fíjense qué interesante, versículo 19, si en esta vida solamente, en la vida física que vivimos, ¿verdad? Dice, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo? Pastor, pero lo dice ahí, usted dice que lo que la Biblia dice es verdad. Dice, sí, es verdad, léete el próximo versículo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si solamente creemos en Cristo el hombre, pero no es en Cristo el hombre, es en el Cristo resucitado que creemos, el que resucitó de los muertos, el que es primicia de los que durmieron y el que trajo precisamente la resurrección de vida para todos los hombres. Si solamente tuviésemos a Cristo como tienen otras religiones a sus profetas, pues sencillamente, y si nuestra confianza para la eternidad estuviera cifrada en un hombre, ciertamente seríamos dignos de conmiseración. Estamos creyendo en hombres, confiando en hombres la salvación de nuestra alma, pero no es el caso del creyente. El creyente ha depositado su confianza y su fe en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En ese es que creemos nosotros. Por eso se cree en vano cuando no se cree en la resurrección. El apóstol Pablo todavía se iba mucho más lejos de allá. Y él decía en el versículo 32, brinquen hasta allá, versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y está haciendo referencia a algo que se relata con detalle en el libro de Hechos, dice, ¿qué me aprovecha? ¿De qué me sirve que yo haya confrontado demonios, verdad? Fieras. Si los muertos no resucitan, ¿a qué lo hice? Vamos a comer y vamos a beber, vamos a darnos vida. El muerto al hoyo, el vivo al pollo, y vamos a gozar y disfrutar porque mañana estamos fritos. Alguien le decía yo muy recientemente, sí, vamos a morir todos, pero no nos vamos a quedar en la tumba. Y lo importante es a dónde vamos luego que morimos. Si has creído en vano, vas a perderte para siempre en la condenación eterna. Pero si tu fe no ha sido en vano, entonces te espera un lugar que el mismo Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre, dice él, donde hay muchas moradas. Su promesa fue más lejos. Él dijo, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la diferencia. Se cree en vano, definitivamente, cuando no creemos en la resurrección de Cristo, cuando no creemos en la resurrección de los muertos, cuando negamos lo que las Sagradas Escrituras dicen, porque tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia opinión. Hermanos, ahora vamos a hablar de todo lo contrario. De nuevo, una especie de cambio de switch, ¿verdad? Cuando no es en lugar de ser en vano, es eficaz nuestra fe. Se cree eficazmente
cuando esta fe es una fe salvífica para salvación. Y esto sucede precisamente cuando tenemos nuestra esperanza puesta en Jesucristo resucitado. En Jesucristo resucitado. Primera de Pedro, no lo busquen, dice el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice ¿cómo? ¿Cómo nos hizo renacer para que tengamos esperanza nosotros? Dice, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. La esperanza viva que tenemos nosotros es una consecuencia del hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer espiritualmente para que tengamos una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes. El verdadero creyente tiene la seguridad, la certeza, la esperanza de que se va a encontrar con el Señor el día que cierre sus ojos en este mundo, que nunca sabemos qué tan pronto puede ser. Es la verdadera esperanza del creyente. Y cuando se cree eso, la fe no es vana. No se cree en vano, sino que se cree con una fe sumamente eficaz, porque está depositada precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el canto de victoria que tiene el apóstol Pablo aquí, cuando dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El primero de todos los que murieron y fueron resucitados fue Él. Y lo describe de una manera muy clara. A los romanos Él se lo dice de otra manera. En capítulo 4 de Romanos, versículo 25, hablando de Cristo, dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Bueno, ya lo vimos esto, Él murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Pero dice luego que fue resucitado para nuestra justificación. Murió por nuestras transgresiones y para que nuestras transgresiones fueran perdonadas y nosotros poder ser declarados justos, dice, fue necesario que Él resucitara. La justificación, la redención se consume en la cruz del Calvario, pero la justificación se proclama en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Salvador que vive y permanece para siempre. Y esa es la dicha que tenemos. A los romanos les dijo, para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es el Señor. Y en Él tenemos nosotros nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque no hemos creído en vano. Hemos creído lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo hemos recibido, lo hemos aceptado. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos clamado por la misericordia de Dios para que su gracia venga sobre nosotros, porque es gratis, gratuita, nos perdone y nos salve, a fin de que el día que cerremos los ojos veamos el rostro de nuestro Dios. Fíjense como dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese? Adán, ¿verdad? También por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Así que como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y entonces habla de un orden de la resurrección. Ya yo estoy concluyendo. La semana que viene vamos a desarrollar el tema. Pero fíjense qué interesante lo que dicen los versículos 22, 23 y 24. Dice, cada uno hablando de la resurrección, ¿cómo va a ser? ¿Te interesa? ¿Te interesa? Ok, pues atiende. A ver si tú vas aquí. Yo sé en qué momento yo voy a resucitar. Yo les voy a decir. Dice, cada uno en su debido orden. O sea que hay un orden de las resurrecciones, ¿verdad? Primero dice Cristo las primicias. O como quien dice, Cristo es el primero. ¿Ok? Cristo el primero. Luego, algunos de ustedes, ¿verdad? El diablo le dirá, no, pero el mismo Cristo resucitó personas. Sí, personas que volvieron a morir. ¿Verdad? Pero estamos hablando aquí de la resurrección. O sea, para no morir jamás. ¿Ok? Cristo es el primero. ¿De acuerdo? Después dice, luego, ¿quiénes? En el versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo primero, ¿verdad? Las primicias. ¿Y luego quiénes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En su venida. Ahí me voy yo.
Ahí me voy yo. Primera de Tesalonicenses da muchos detalles de cómo va a suceder esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, con un gran sonido de trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí me voy yo. ¿Okay? Y si el Señor viene antes de ese momento, voy a ser arrebatado con Él en ese mismo momento y mi cuerpo va a ser transformado. Ya vamos a hablar más de esto la semana que viene. El cuerpo nuevo que vamos a tener los cristianos para una eternidad, un cuerpo inmortal, semejante al que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. El cuerpo con el cual podía aparecerse en una habitación cerrada o a algunos que andaban de camino. En fin, un cuerpo espiritual. Pero no solamente eso. Dice, sigo leyendo, ¿verdad? ¿Todo en cuál? 24. Dice, ¿luego qué? Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí hay un orden, lo vamos a desarrollar más rápidamente la semana que viene. Primeramente fue el Señor Jesucristo, luego los cristianos. Si tú eres un cristiano verdadero, tú te vas con el Señor Jesucristo. Y si has muerto, en otras palabras, si duermes, como dice la Escritura, si tu cuerpo duerme, sencillamente va a ser levantado en el momento en que el Señor venga a establecer, ¿qué cosa? Su reino, porque es preciso que Él reine. Él va a establecer un reino aquí en la tierra. Y cuando Él venga a establecer su reino, ustedes saben quiénes son los que van a estar en su reino. Los que son de Cristo, ¿verdad? Los que son de Cristo. Y después vamos a desarrollar con más calma a lo que se refiere cuando dice luego al fin. Pero está hablando del momento en el cual el Señor viene a suprimir todo dominio y toda autoridad. O sea, cuando ya la maldad va a ser completamente aniquilada por el Señor Jesucristo al final de su reino milenial. Haciendo referencia, sin lugar a duda, al momento en el cual la propia muerte va a ser destruida. Y sabemos que eso está claramente relatado en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando venga el juicio del gran trono blanco, en el cual dice que la muerte, el Hades, dice, serán todos lanzados al lago de fuego por una eternidad, lo que se llamará la muerte segunda. Entonces, verdaderamente tú has creído en las Sagradas Escrituras, verdaderamente tú has creído en nuestro Señor Jesucristo para salvación de tu alma, verdaderamente tú crees que hay un Salvador que tiene el poder para darte vida más allá de la muerte. Que de eso es que se trata. Si no quieres ser como los corintios que habían creído en vano, es importante que conforme a las Escrituras tú creas en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no se quedó ahí, dijo, y todo aquel, ahora vamos a hablar de nosotros, que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Es interesante que en ese episodio, precisamente, cuando el Señor le está cuestionando a una de sus discípulas amadas, ¿verdad? A Marta. Marta le dice, Lázaro había muerto, y Marta va y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es en ese contexto que el Señor le habla de esto. Le dice, ¿resucitará a Marta? Dice, sí, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Y le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y luego le dijo, ¿tú crees esto, Marta? Y la respuesta de Marta, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Salvador. Si de verdad tú crees a las Escrituras, si de verdad tú crees que hay una eternidad más allá de la tumba, entonces es muy importante, es vital que tú confíes tu alma al Señor Jesucristo, proclamándolo como tu Dios, tu Señor y tu Salvador, arrepintiéndote de tus pecados y rogándole por la vida eterna. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, y vamos a tener un momento de oración ahora. Todos de pie, por favor. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Hermano Mario, puede salir. Hermano Mario, puede salir. Oremos. Padre Celestial,
Nosotros, Señor, creemos ciertamente que tu palabra es eterna. Sabemos que es veraz, Señor. Hemos confiado, Padre, en tu Hijo Jesucristo. Él es el cabeza, centro y razón de ser de esta congregación, de esta iglesia local. Hemos, Señor, proclamado su nombre, invocado, Señor, su nombre para salvación, para perdón de nuestros pecados. Y en esta mañana, Señor, queremos suplicarte que tu gracia, Padre, se manifieste poderosamente sobre todos los que estamos bajo este techo, a fin de que sin lugar a ningún tipo de duda, Señor, invoquemos su nombre, el nombre de tu Hijo Jesús, para que con el mismo poder que Él se levantó de entre los muertos, así también nos redima a nosotros de la muerte eterna y de la condenación del pecado. Te doy gracias, Señor, por lo clara que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nutrirnos cada vez más de ella y no permitas, Señor, que la duda, Señor, nos lleve a un cuestionamiento nunca de lo que tú has dejado legado, escrito y nos has ordenado creer, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Si alguno en esta mañana no es tuyo, Señor, si su fe ha sido una fe fútil, completamente inútil, vana, Señor, pues permite que en esta mañana, en este momento donde está, Señor, pues clame a ti, pida perdón genuinamente por sus pecados. Confiese a Jesucristo como su Salvador, su Señor, y concédele, Señor, misericordiosamente el perdón y la salvación. Padre, gracias, Señor, por esta mañana y gracias, Padre, por el gozo que nos da, Señor, vernos delante de ti y confrontados por tu propia palabra. Bendice tu congregación, llévanos con bien a nuestros lugares, Señor, y sigue glorificándote en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a quedar de pie, permanecer de pie y vamos a cantar un himno final y luego entonces